El Señor le bendiga. Seguimos hoy día con un nuevo estudio. Ya estamos estudiando el libro de Colosenses. Estamos en el capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Lección número 2. Estamos recién comenzando y se pone muy interesante el libro de Colosenses. Le invito, tanto que pueda estudiarlo como pueda leerlo en este sentido, y que pueda conocerlo, entender qué es lo que está planteado en esta carta y qué tanta enseñanza nos presenta para nuestras vidas. Hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes que quizás a veces no lo hacemos, pero va a llegar el momento que sí lo vamos a hacer y necesitamos tener esa respuesta. O alguna pregunta que alguien nos haga, necesitamos tener aquella respuesta. Así que vamos a orar al Señor y vamos a entrar de lleno a este estudio o lectura de la palabra. Amén. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el instante que nos das, por el tiempo que nos das de poder estudiar, de poder leer tu palabra, de Señor ministrarnos a través de ella, de también conocerla. Pedimos que tu palabra sea de bendición a nosotros, bendícenos a través de ella, Señor. Tu palabra pueda quedar arraigada en nuestra mente y sujetada a nuestras mentes, Señor, y también con las ganas de cada día de estudiar, de leer, Señor, de necesitar cada día más de ella. Bendícenos hoy a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a entrar entonces a este versículo 3 en adelante. Todo lo que vimos ya en resumen, que era muy interesante, de lo que pasábamos de Colosenses. Hay una aplicación personal en el resumen que creo que la pasé y decía que había un problema con los muchos cristianos. Dice, debido a que en esta época el pluralismo religioso y sincretismo, entre paréntesis, esto es la disolución de la verdad en aras de mantener la verdad o en aras de mantener la unidad, ¿ya? Es decir, aquí esto, el sincretismo, esto es la disolución de la verdad en aras de mantener la unidad. Es decir, se están agregando otros con otra idea, acomodémonos a ellos también, no a la verdad, acomodémonos a ellos. Dice, la soberanía de Cristo se convierte en algo irrelevante para varios grupos religiosos, quienes creen que todas las religiones son buenas. Una aplicación personal que tiene la plenitud. Buena la aplicación. Bien, entramos a este versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa que os está guardada en los cielos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Ya? Hay un testimonio de los colosenses muy especial. Acordemos que se habla que la casa de Filimón es donde se reunían ellos. ¿Ya? Está hablando que Epafras, más adelante sale en el 7 el nombre Epafras. Epafras es el líder de la iglesia que está en la casa de Filemón, ¿ya? En los colosenses. Pero hay una buena fama de esta iglesia. Se habla bien de esta iglesia, ¿ya? Se habla de su fe, habiendo oído de ¿qué cosa? ¿De qué? De vuestra fe. Es decir, el testimonio, escuche, el testimonio de ellos, lo que está pasando en Colosenses, cómo está creciendo, cómo Dios se está manifestando con los colosenses, llega hasta el oído de Pablo. Quizás también por las mismas palabras de Epafras, pero también de otras personas que están hablando bien de la iglesia de Colosenses. ¿Ya? Pablo no es uno de que visitó los colosenses. No. Pablo no es uno que evangelizó los colosenses. No es uno. ¿Ya? No es Pablo en todo el caminar.
Sí hizo una gran obra misionera, pero no pudo llegar a otros rincones, pero otros sí lo pudieron hacer. Epafras fue uno de los que pudo llegar a esos rincones o a esos lugares donde Pablo no pudo llegar. Donde tú no puedes llegar, Dios tiene preparado a otros. Es como Elías cuando dice, Señor, he quedado solo yo como profeta. Y el Señor le dice a Elías, no, yo tengo a 7.000 que todavía no han doblado sus rodillas ante Baal. Tengo a 7.000, no estás solo. No, tú te ves solo, pero yo tengo a 7.000 guardados. Ahí tengo los 7.000. Y Elías no veía a ninguno, pero habían 7.000 que el Señor tenía dispuesto para trabajar. Pero no estaban a los ojos de Elías, ¿me entiendes? Entonces, donde uno no alcanza a llegar, Dios tiene a otros que va a mover para que lleguen a aquellos lugares. Entonces, Epafras pudo llegar, pudo trabajar, se pudo levantar una iglesia. Hay un corazón dispuesto de Filemón de entregar parte de su casa para que ahí se hagan los cultos. Y siendo Filemón un hombre socialmente acomodado, podemos decir, sí, tenía hasta esclavo. Podemos decir que acomodado. Y aparte, ¿por qué decir un poquito acomodado socialmente? Porque también tenía, no tenía una casita chica donde se podían reunir un poquito de gente. No, juntémonos aquí, caemos 10. No. Creo que la iglesia de los colosenses podía haber habido un mayor número de gente. Para eso necesitaba algo mucho más espacioso, una casa mucho más espaciosa, y Filemón podía haberla tenido. Y se habla de la fe de ellos, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, uno, y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Ya? Fe y amor. Dos cosas muy importantes que es oída de ellos. Podemos hablar de crecimiento. La iglesia está creciendo. Sí, pero qué importante es escuchar otra, y lo más especial en el término espiritual es escuchar hablar de fe y de amor. ¿Ya? No solamente de expansión, de crecimiento, sino Pablo veía en sentido el fruto del Espíritu, fe y amor. Cosas bien esenciales de ver en un crecimiento, de ver cómo está una iglesia. Puede haber expansión, pero si no hay fe y amor, tenemos un problema. Es solamente número, es solamente expansión, pero no es crecimiento, no es, ¿cómo podemos decir? No es fruto del Espíritu. Pero si una iglesia está creciendo en fe y amor, que es fruto del Espíritu, buena señal hay al respecto. Bien, 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La evangelización que está llegando, dice, así como llega a todo el mundo. Aquí hay un enfoque a este mundo conocido, ¿ya? No podía hablar de continentes que todavía no habían sido descubiertos, lugares que todavía no habían sido descubiertos, sino hasta lo que ellos sabían del mapa. Entonces habla ellos, así como a todo el mundo, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. ¿Qué lleva? Fruto. ¿Y cuál es el fruto que se estaba viendo y que estaba viendo Pablo en ellos? Fe y amor. ¿Ya? Estaba viendo en ellos que llevaba fruto y crece también en vosotros. Fe y amor. Qué importante. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Ya? Hay una primera fase y hay un primer momento cuando muchos se convierten al Señor, aceptan al Señor, escuchan el mensaje, escuchan que Cristo es el Salvador y todo lo demás, sí, pero no pueden quedar solamente con esa palabra. Qué importante después viene y se llama lo que podemos decir la evangelización. Cuando usted viene primero, la evangelización y después viene el ser discipulados.
Y el ser discipulado es marcar mucho, mucho, mucho en los estudios, en la doctrina. Qué importante después marcar la doctrina, enseñar la doctrina. Lo que hoy día muchas veces se hace es hacer escuela dominical, donde se pasa no predicación, sino netamente estudios, estudios. Y se coloca, bueno, muchas veces tuve la escuela dominical, y quizá usted tiene escuela dominical, donde se colocan diferentes clases, los adultos, los jóvenes, los adolescentes, los niños de diferentes edades, y a ellos se les enseñan diferentes historias, o quizá toda una historia en general, pero de diferentes maneras. Al niño, va más entendible para niños, y al hermano más adulto es temas más profundos, donde los hermanos pueden aprender, donde los hermanos pueden preguntar. ¿Ya? Sí, creemos, usted ha creído en el Señor, pero pues queda en el aire y puede recibir cualquier clase de doctrina, cualquier clase de idea, y usted dice, puede ser, sí, sí, y puede creer porque no tiene base. Es importante tener base. Qué importante es tener base. Aquí habla del evangelio, habla del creer, habla de la conversión, de esto de aceptar a Cristo, ¿ya? Pero después de aceptar a Cristo, qué importante es tener también este discipulado, qué importante también es participar en la escuela dominical, qué importante es que a veces hay personas que leen la Biblia, no la entienden, pero qué importante es poder enseñar la Biblia. ¿Ya? Usted tenga su Biblia con otra persona y poder hacer estudios. Para eso necesitamos también personas calificadas para hacer estudios. No podemos colocar a uno nuevo haciendo estudio porque va a hablar. Haga usted una idea. A ver, explícame. No. Los estudios ya viene de meterse, de personas que ya se han metido, que ha estudiado, y que va quedando ya una claridad mucho más fácil. Y a usted se lo va a explicar de una manera mucho más fácil, lo va a poder entender. Lo que quizá a los profesores le costó tiempo aprender, ¿no? Usted lo va a aprender de alguien que le costó tiempo y se lo va a escuchar mucho más fácil y va a ser mucho más fluido para usted. Entonces, el Evangelio corre, el Evangelio se predica, las personas aceptan, pero qué importante entonces es seguir haciendo el discipulado. Qué importante es hacer discípulos, es enseñar, es marcarle la doctrina para que no venga cualquier idea y lo desvíe, ¿ya? Y lo desvíe. Bien, Nieve dice el 7. A ver, ¿quién una ayuda acá? Dice, ya, el de 3 al 8. Estos versículos confirman lo genuino de la fe de los colosenses. Elogia la fidelidad con que Epafras predica el puro evangelio apostólico y refleja el verdadero afecto que siente Pablo por los creyentes. ¿Ya? Estos versículos confirman lo genuino de la fe de los colosenses. Elogia la fidelidad con que Epafras predica, o Epafras, predica el puro evangelio apostólico. Qué difícil era predicar. Hoy día tenemos la Biblia entera, ¿ya? Tenemos las cartas apostólicas, todo lo demás, pero imagínense ello. Y nosotros tenemos los Hechos de Apóstoles, tenemos hoy día el Nuevo Testamento. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían ellos? A ver, si nosotros hablamos, ellos tenían los libros proféticos, tenían el Pentateuco, ¿ya? Primera, Segunda Reyes, Samuel, libros así, rollos, y no tenían nada más. Entonces recién se va formando la doctrina. Y Epafras tiene un lío y va a tener un problema porque no hay una base que hoy día nosotros podemos decir, no, que una pregunta, y nosotros podemos responder hoy día porque, no, es que esto dice acá, no, esto dice acá, mire, esto dice acá en Filipenses no existía. Que esto dice el libro de Hechos no existía.
que en Mateo, en Lucas, no existían. ¿Me entiendes? Entonces, qué difícil era marcar la historia. Y qué importante fue que ciertos apóstoles, o también las cartas apostólicas que escribe Pablo y otras cartas que escribe Pedro, queden marcadas y registradas. Y de eso se van tomando la doctrina. Hoy día es fácil, en ese tiempo era complicado. Por eso Epafras pide ayuda a Pablo. ¿Para qué? Para cuadrar estas ideas, porque se están metiendo ideas que Epafras no sabe si están bien o están mal. O no sabe contrarrestarla, no entiende, pero el que tenía claro esto, y también se le conocía como autoridad apostólica, era Pablo. Por eso va y recurre a Pablo. ¿Ya? ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros? ¿Testimonio de quién? De Epafras. Para la congregación no pelaba, la congregación no criticaba, la congregación no le veía faltas a Epafras. Al contrario, Pablo lo marca como un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Ya? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, fiel ministro de Cristo para vosotros. Está haciendo bien las cosas Epafras. Está haciendo bien. Y escuche, y Epafras va a hacerlo mucho mejor. ¿Por qué? No es que por ser líder y a ver, si hay cosas que no sabe Epafras, y hay doctrinas que no entiende, recurre a alguien que entiende. Y no se la da de alguien que se la sabe toda o inventa historia. No. Epafras reconoce sus puntos y sus limitaciones y va a recurrir a ayuda. Va a recurrir a alguien que tiene mayor conocimiento, y eso no es un pecado, no es bajar el liderazgo, no. Eso también le va a dar a él una categoría de un fiel servidor de Cristo, de hacer las cosas bien, que hace a alguien las cosas bien. ¿Ya? Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Ya? Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, Epafras, no tiene todo el conocimiento. Epafras tiene limitaciones como líder, pero está buscando ayuda. ¿Me entienden? Y no es malo buscar ayuda. No es malo reconocer que estoy corto de temas, estoy corto de doctrina. Necesito o me hago una autorreflexión y necesito prepararme. Necesito ir a aquellos que saben más, autoridades de la iglesia que tienen mayor conocimiento, y decirle, oiga, Epafras fue franco, fue donde Pablo le explicó, le habló de la iglesia de Colosenses, una iglesia de amor y de fe, pero se estaban metiendo ideas que él no encontraba lógicas y que no encontraba que concordaba con la palabra y que necesitaba ese respaldo. Háceme una carta para los colosenses, yo se las leo y también le hablo que aquí hay una autoridad apostólica. Es decir, Epafras está diciendo, mire, yo soy el líder de acá, pero esta autoridad apostólica, este apóstol del Señor, este hombre que Dios ha colocado, ha mandado esto. Y en esto vamos a guiarnos. Esta es la palabra apostólica, esta es la palabra del Señor, esta es la palabra que Dios le ha dado al apóstol. Y estas correcciones tenemos que centralizarlas en nuestras vidas. Es decir, porque muchos pueden criticar después, y eso pasa. A ver, usted puede lanzar alguna idea o querer hacer algo, y algunos dicen, esta idea del pastor nomás. Mire, no, esto no es espiritual. Algunos tienen las dudas, no, esto no es espiritual. Esto no es del Señor. Empiezan algunos a jugar en eso. Pero cuando hay un respaldo de una autoridad mayor reconocida, que es mayor sobre el líder, la iglesia se somete. Es decir, ya no es solamente el pastor, sino tiene un respaldo. Y Epafras tiene un respaldo apostólico para desechar toda clase de ideas, de doctrina, de liberalismo, de situaciones que estaban pasando en los colosenses.
de pensamiento que algunos decían que todas las religiones eran buenas. Había otro pensamiento que si me acuerdo por aquí, había situaciones de ocultismo pagano que también se estaba metiendo dentro de las ideas de la iglesia, querían meterla también, el legalismo judío y las situaciones del cristianismo. Había situaciones muy complicadas que se estaban metiendo, ideas, filosofía, para qué decirle la filosofía como se involucraba también. Muchos que entraban a filosofar y encontraban parte de la religión en una gran filosofía, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de Dios, o Dios revelado a través de la filosofía. Era un lío, pero por eso Epafras busca un respaldo mayor y les va a decir a la iglesia de los Colosenses, aquí traigo, que para hoy día nosotros es la carta de los Colosenses, dice, aquí traigo la carta. Esta es la instrucción del apóstol, firmada y timbrada por él. Así que hombre de Dios, hombre con experiencia, misionero, hombre, tremendo testimonio ahí a respaldar a Pablo, hombre que recorrió 3 veces vuelta misionera, hoy día estaba sufriendo por la causa de Cristo, está en Roma ahí, prisionero, encarcelado. Él ha mandado esto. ¿Qué voy a decir la iglesia? No es una autoridad apostólica, no tenía por dónde decir. ¿Qué podían decir estos que estaban inventando o estaban equivocados en su idea? Decir que Pablo estaba equivocado, no lo podían decir, porque había un gran respaldo de Dios sobre Pablo y también un respaldo de Dios sobre Epafras, y que también Epafras, como siervo de Dios, quiere hacerlo bien. No quiere cometer errores, no quiere que la iglesia entre en confusión y se va a preparar. Y claro, escucha, él lee, quizás lee o escucha la carta y se contenta y entiende. Ahora, para Epafras, entiende muchas cosas, mucho más bien, mucho más clara. Ahora hay tema para poder enseñar y predicar mucho más claro y entendible, para predicárselo a la hermandad. ¡Ay, qué cosas! Así es, así es. Necesitamos cada día estar preparados, estudiar, leer, ministrarnos, leer. Podemos ser una iglesia que puede puro cantar, pero si no hay palabra de Dios, ¿cómo nos respaldamos? ¿Cómo nos movemos? Sí, la palabra dice, mi pueblo pereció por causa de qué? Del conocimiento. Por causa del conocimiento el pueblo perece. ¿Ya? A veces fijamos cosas espirituales en otros términos y no en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es nuestro respaldo. La palabra del Señor es nuestra piedra fuerte, donde podemos estar cimentados, donde podemos tomar decisiones, donde podemos desechar situaciones que no son gratas a Dios y podemos entender qué es lo que es grato o no grato a Dios. Por eso es importante el conocimiento. Qué bien. Del 3 al 8 marca como subtítulo, ahora recién voy a ver, su fe en Cristo. Bendiciones, de ahí vamos a seguir más adelante con los siguientes temas. Gracias.